Eh, el día de hoy vamos a hablar de riesgos y amenazas del mundo digital. El objetivo de estas presentaciones, y lo comentaba con la gente de Intelligence IT, no es vender miedo, lo que generalmente sucede en nuestro mercado de tecnología. Nos venden miedo. Si no haces esto, te va a pasar. No. Vamos a cambiar la conversación el día de hoy y el objetivo de esta es que ustedes conozcan cuáles son las amenazas y que vayamos a algo muy importante que se llama la ciberresiliencia, que es estar preparados para poder resistir o recibir un ataque y de alguna manera contenerlo o sencillamente, si no hay problema, si no hay posibilidad de contenerlo, estar listos para levantarse rápidamente. Mucha gente me ha criticado en algunas publicaciones en LinkedIn cuando hablo de ciberresiliencia, porque obviamente nos están criticando que esto es un valor para personas, que la resiliencia es un valor de personas. No, esto también es un valor para los negocios. Y de esta misma manera, como empresarios, tenemos que enfrentar este mundo, esta realidad en donde el cibercrimen se convierte en algo bastante relevante para la continuidad de los negocios. Vamos adelante a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, empecemos por acá. Las amenazas digitales, cómo están evolucionando rápidamente. Alguien me decía, no quiero entregar datos oficialmente porque me parece irrespetuoso, pero alguien me decía que hay más de 5.000 amenazas nuevas cada día. Claro, si esto fuera así, al mes serían 150.000 amenazas y estaríamos muertos. Afortunadamente existen las herramientas de control, las herramientas de defensa que nos ayudan a resistir toda esta cantidad de amenazas. Hay clientes míos que registran en los logs de sus firewalls más de 200.000 intentos de acceso en un día. Y esta es la realidad. Aún así, los señores ciberdelincuentes ya no están llegando a las empresas peleando con el firewall o peleando con el antivirus. Ellos hoy en día muy tranquilos llegan a través de un correo electrónico, de una navegación en una página web, o se aprovechan del usuario desprevenido que hace todas las cosas de manera obviamente involuntaria, sin ningún asomo de maldad, pero esa falta de cuidado hace que el ciberdelincuente venga a vivir a nuestras empresas. Y hoy en día solo hay dos tipos de empresas, dicen jocosamente, las que han sido atacadas y lo saben, y las que han sido atacadas y aún ni siquiera lo saben. La inteligencia artificial es un tema muy relevante hoy en día y lamentablemente ya está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para crear amenazas. Es una manera muy rápida, es una manera muy dinámica para crear amenazas y lamentablemente, si no estamos preparados, si no estamos listos, en algún momento ni siquiera las vamos a poder detectar. Hace un tiempo me decían, ¿necesitas herramientas de inteligencia artificial para combatir amenazas con inteligencia artificial? O sea, no. Realmente lo que necesitas es tener una práctica de buenas costumbres en el escenario de la prevención para que ni siquiera las amenazas de inteligencia artificial puedan llegar a corromper tus sistemas. Hay que estar preparado para ello y la mejor manera de estar preparado no es solamente contar con una infraestructura de seguridad defensiva, es mantener la infraestructura tecnológica sana en un estado de salud sano, con unas buenas medidas y estar diagnosticando permanentemente cómo está ese estado de salud y estarlo mejorando. Básicamente es como si tuviéramos que hacer una revisión tecnomecánica para quienes conocen de este tema, pero la tuviéramos que hacer cada trimestre o cada mes, dependiendo el tipo de actividad y de negocio que tengamos. Comencemos
por otro punto importante. Vamos adelante en la presentación, Valentina. Otro punto importante a tener en cuenta es la protección de datos. Hoy en día, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, estamos muy tranquilos con el tema de protección de datos. Creemos que la ley de protección de datos nos obligó a poner unos carteles que decían usted está siendo grabado o monitoreado, o a poner un mensaje en la colita de cada correo diciendo esto estaba protegido por derechos de autor y bajo la ley de protección de datos. Ahí nos quedamos. Esa es nuestra ley 1581. La uso como referencia siempre que hablo de los temas de ciberseguridad, porque la gente no se imagina cuál es el alcance que tiene este tipo de legislación en un problema de una pérdida, de una fuga o de compartir datos. Las empresas continúan estando muy tranquilas con este tema, y lo digo, pero no se imaginan el alcance que puede tener esto cuando suceda una situación de riesgo. Hace no más de 2 meses estábamos haciendo un trabajo de protección de marca en un cliente. Estábamos averiguando qué estaba pasando con su marca en las autopistas oscuras, en la Deep Web y en la Dark Web. Y nos encontramos que la base de datos de sus clientes estaba siendo subastada. ¿Qué pasa si una persona que está dentro de esa base de datos se da cuenta que su información está siendo vendida en la Deep Web o en la Dark Web y además conoce la fuente de donde proceden esos datos? Esta persona puede demandar a esta empresa porque cuando firmó la entrega de sus datos, le dijo a esta empresa, acepto los términos y condiciones de la ley 1581 de protección de datos. Y sus datos no fueron protegidos. Y sus datos no fueron cuidados debidamente. Voy a contar una historia más común. Uber. El año pasado, los amigos de Uber sufrieron un ataque terrible. Resulta que el señor oficial de seguridad, la persona de ciberseguridad, tenía su lista de contraseñas en un bloc de notas que estaba en el escritorio de su computadora. Y alguien que hizo una ejecución remota de comandos y pudo entrar y apropiarse de su computadora, encontró esto y se llevó la base de datos de todos los clientes de Uber, de todos los tarjetavientes que teníamos nuestros datos registrados en Uber, y esa base de datos está siendo vendida y subastada, y la cantidad de fraudes electrónicos que se procesaron y de robos que se procesaron con esa información tuvo que haber sido muy alta. No sé si esté cuantificado o no, pero definitivamente un error tan simple puede generar una situación de esa magnitud. Lamentablemente somos muy tranquilos porque si yo llego a encontrar mis datos en la Deep Web o en la Dark Web y mi número de tarjeta de crédito está siendo subastado con toda la información completa, la fecha de vencimiento, el código seguro que trae la tarjeta, mi nombre, mi cédula, mi correo electrónico, yo podría ir, demandar a Uber y hacer que los multaran hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que viene siendo como más o menos 2.600 millones de pesos. Eso me caería muy bien. Dejaría de dictar conferencias de ciberseguridad. No mentiras, amo esto que hago. Y obviamente podría tener consecuencias graves para una empresa a la cual 1 millón de personas demanden por este mismo valor, ¿no? Los podría llevar a la quiebra. Entonces, la protección de datos es importante. La protección de datos de nuestros clientes debe tener un valor incalculable para nosotros, y debemos aprovechar que tenemos el alcance de hacer acciones que nos permitan cuidar los datos de nuestros clientes, y que las bases de datos de nuestros clientes no terminen siendo vendidas en la Deep o en la Dark Web o subastadas ahí mismo en esas autopistas oscuras, incluso en la misma web
Hoy en día los ejercicios de protección de marca que hacemos no solamente nos vamos a buscar en la DIP y en la Dark Web, sino también vamos a otras autopistas, a la misma web, a las redes sociales, a algunos escenarios de nube, a buscar qué información hay de nuestros clientes, de nuestro negocio, para poder, obviamente, entender qué está sucediendo y qué estamos haciendo mal. Hasta ahí, esta ilustración sobre el escenario de protección de datos, el cual debemos cuidar mucho en nuestras empresas. Por eso es importante tener unos sistemas de tecnología robustos, en excelente estado de salud y muy bien defendidos. Adelante, Valen, ayúdame con la siguiente, por favor. Empecemos por aquí. Estafa vía medio de comunicación electrónico, ¿sí? Hoy en día, no solamente nos están robando en la calle, o no solamente estamos expuestos a la delincuencia común. La ciberdelincuencia está encontrando unas técnicas y unas tácticas muy fáciles de llevarse nuestro dinero, porque además hoy en día los medios electrónicos permiten el acceso y la comunicación, da la facilidad de llegar a nuestro dinero. Si usted en este momento teclea la URL o la página web de su banco, en 2 minutos tiene acceso a sus cuentas, puede pagar muchas cosas sin necesidad de moverse de la comodidad de su escritorio. Para realizar muchos de estos pagos, usted tiene que poner la información de sus cuentas bancarias, de sus tarjetas de crédito, para poder desarrollar estas transacciones. Pues nuestros queridos amigos ciberdelincuentes utilizan muchas técnicas para que a través del correo electrónico usted caiga y entregue sus datos. Eso se conoce como el phishing. ¿Qué es? El email phishing es una de las técnicas, ya podemos decir, milenarias, porque vienen del milenio pasado, cuando ya existía el correo electrónico, para enredar a la gente y hacer que ponga su información, entregue sus datos, comparta su información privilegiada y confidencial financiera y termine siendo, obviamente, y termine siendo víctima de una estafa. ¿Qué otras cosas se han inventado nuestros amigos los ciberdelincuentes? Además del correo electrónico, lo hacen por llamadas. Aquí en Colombia es muy común el tema de llamadas desde las cárceles. En otros lados hacen llamadas desde otros escenarios, pero el objetivo es el mismo. Tratar de utilizar la ingeniería social, como se llama hoy en día, o sea, embaucar completamente a las personas para que entreguen su información, para que consignen dinero. Hay una técnica para evaluar eso, se llama el phishing, que es la exploración por voz o la pesca por voz, que es la mezcla de las dos palabras, voice y phishing, ¿no? Es la pesca de datos, se llama phishing. Y hay una que también está funcionando muy bien, que está sucediendo constantemente, que se llama el smishing, que es utilizar los mensajes de texto, los short message service, o los mensajes de servicio, los mensajes cortos o servicio de mensajes cortos, utilizar esos mensajes de texto para enviar enlaces, para enviar vínculos, para enviar información que lo conduzca a cometer errores para entregar su información financiera. Hay que estar muy alerta con todo lo que llega. Hay que estar muy atentos a cualquier información que se recibe, porque esas estafas se están convirtiendo en una desbandada de mensajes, una desbandada de llamadas, una desbandada de correos y lamentablemente la gente sigue cayendo. Tengan cuidado a quién entregan sus datos, hay que revisar muy bien cuando un correo electrónico llega, la URL, el email, la dirección de email, lo que sigue después del arroba, tiene que tener confianza. Tengan cuidado. Las entidades de gobierno siempre van a ser .gov.co. Si viene el .gov.co pegado, no. Revise y conozca, evalúe bien la dirección electrónica de su banco. Haga búsquedas en Internet y mire hacia abajo qué otros dominios parecidos lo pueden conducir a sitios erróneos.
Hay gente que hasta le llegan promociones de tiquetes, los compra, los paga y nunca reciben los tiquetes. Y miles de cosas se convierten en esas estafas que vienen por las vías de comunicación electrónica. Vamos adelante, mi estimada Vale, por favor. El fraude en las transacciones digitales. ¿Cuántas veces al mes utilizan ustedes Internet o su celular para pagar los servicios públicos, los colegios, para pagar las cuotas de la casa, del carro, para pagar a personas servicios, para transferir? Esto ya se volvió una constante. Las oficinas de las entidades financieras hoy en día gozan de una tranquilidad porque la gente hace la mayoría de sus transacciones en los canales digitales. Cuando vaya a hacer una transacción digital, asegúrese en dónde va a poner sus datos. Si le llega un vínculo para que haga el pago, tenga la plena tranquilidad de validar la fuente de ese vínculo. Si viene de un correo, el dominio al que está asociado el correo. Yo no creo que nadie del Banco de Colombia, y esto lo digo con tranquilidad porque lo he visto, lo he recibido y es uno de los casos más comunes en nuestro país. Nadie del Banco de Colombia le va a enviar desde una cuenta que se llame bancolombia@gmail una invitación a pagar o bancolombia@outlook.es una invitación a pagar. Sea muy cuidadoso en validar. Los correos electrónicos tienen una máscara, pero cuando usted hace clic sobre esa máscara, le da el correo electrónico real y tiene que la posibilidad de asegurarse en dónde va a poder poner sus datos y en dónde va a poder poner su dinero. Sea cuidadoso con eso. Otro punto importante de los fraudes en las transacciones digitales. ¿Qué controles le ofrecen sus entidades financieras para que usted pueda transaccionar? Hoy en día, un token o un doble factor de autenticación, perdón, un token o un doble factor de autenticación es la herramienta más de las más comunes, de las más fáciles y, lo digo también, de las más seguras. El poder tener unas claves dinámicas que cambian permanentemente hacen que los señores ciberatacantes o ciberdelincuentes se tienen que volver más inteligentes y he visto cómo la gente entrega esas claves. Hay que ser cuidadoso de los enlaces que utiliza cuando va a pagar. A un cliente mío lo invitaron a pagar, le enviaron una suplantación de marca, o sea, enviaron una URL que se parecía mucho, que lo llevaba a un front-end, a una página que era completamente similar a la de su banco, y por detrás había alguien preguntándole la clave del token, y esta persona que estaba detrás preguntando esa clave del token, estaba viendo esa clave, la estaba poniendo en simultánea y estaba realizando el fraude. Hay que estar muy seguro de las herramientas que nos entregan los bancos para tener ese cuidado. Em, la puedo contar en mi experiencia con el Banco Itaú. No estoy haciéndole propaganda al Banco Itaú, desde luego, pero a veces me parece odioso que me pida 4 y 5 confirmaciones. Pero estoy seguro de que el riesgo de mis transacciones es muy bajo, porque cuando yo tengo que confirmar 3, 4, 5 veces, pues ya ahí creo que hay una validación clara y me ha permitido y a la fecha. Tengo otros bancos también, no es que tenga mucho dinero, la verdad, sino que he tenido que hacer ahí un split de cuentas por obligación y por disminuir los saltos monetarios, que esos también trasladar de tu cuenta de Bancolombia a Nequi, de Nequi a Davivienda, de Davivienda, y digo nombres que para todos son comunes, aquí no le estamos haciendo publicidad a nadie, pero hacer ese tipo de transacciones también le pueden generar un riesgo, esos saltos de saltos monetarios en diferentes entidades para lograr cubrir los pagos le pueden generar algo de riesgo. Entonces hay que estar seguro de los controles que ofrecen nuestros operadores financieros y los canales de compra. Y
de lo que más hay que estar seguro, y creo que ya lo mencioné cuando hablé de mail phishing, es de las señales de alerta, las banderitas rojas que llamamos. Cuando aparece una banderita roja, tengo que estar atento, tengo que estar alerta para que obviamente no caiga en esos riesgos. Unas solicitudes de compra inmediata. Compre ya que le vamos a dar el mejor descuento, el 90%. Es muy coloquial y muy claro aquí en Colombia y lo sabemos, que de eso tan bueno no dan tanto. Sea cuidadoso. Cuando hay mucha facilidad para el medio de pago, haga clic aquí y pague en un minuto. Haga clic aquí y déjenos su información y nosotros le ayudamos a hacer el pago por usted. Y nos vamos a pagar también nosotros. Sea cuidadoso con eso. De eso tan bueno no dan tanto. Hay que estar muy atento y estar muy pendiente de esas banderitas rojas que aparecen por ahí. Adelante, vale. Continuemos, por favor. La siguiente. Entonces, como resumen a lo que hemos hablado hasta aquí, les quiero decir, muy atentos a los canales en los cuales debe usted poner su dinero. Muy atento a evitar dejar sus datos por ahí. Y lo más importante, no tiene que dejar de usar la tecnología. No tiene que volver al cuaderno, a la libreta de banco manual. No. Simplemente usted tiene que estar muy al tanto de lo que está haciendo. Vea esto, es importante, el olfato cibernético. Yo conozco muchos y a veces caigo en ese error. Tengo años haciendo estas transacciones, tengo años haciendo esto. ¿Qué pasa si me hacen una buena suplantación? No es solamente la experiencia la que me da ese olfato cibernético. También, como empresario responsable, debo hacer tareas de prevención. Debo tomar las medidas necesarias para que ese tipo de situaciones no me sucedan. Nadie está exento de esto. Los ciberdelincuentes, los ciberatacantes cada día inventan nuevas técnicas, nuevas tácticas y a veces es muy difícil olfatearse todos los riesgos. Hay que estar muy atento a esto. Avancémonos, por favor. Valentina. Algo que no estaba siendo muy tenido en cuenta, que no estaba, lo estábamos pasando como muy tranquilamente, por llamarlo de alguna manera, es en los códigos QR. Esos códigos que nos permiten hoy en los restaurantes, cuando llegamos a un restaurante, a través de nuestro teléfono, escanear ese código y obtener el menú. ¿Sí? Muchas veces, sean muy cuidadosos, llegan ustedes a centros comerciales y dicen, escanee y obtenga el mapa del centro comercial, que nosotros vamos a obtener sus datos. O escanee aquí y obtenga un descuento, que nosotros vamos a obtener sus datos. Hay que ser muy cuidadoso y no hay que fiarse de cualquier código QR que tengamos, ¿no? Estos códigos QR nos pueden redirigir a sitios maliciosos en donde en el frente de su pantalla usted está viendo el menú del restaurante, pero por la puerta trasera el ciberdelincuente se está llevando toda su data, toda su información. No todos los códigos QR que aparecen están diseñados para solucionar un problema. Sea cuidadoso con eso y revise muy bien a dónde está siendo redirigido, revise los vínculos y sobre todo no de aceptar, no haga clic, no entregue su información si no está completamente seguro. Adelante, Valentina, por favor. Con esto ya estamos llegando al final de esta presentación y me gustaría desde luego que si ustedes tienen dudas, preguntas o inquietudes, utilicen el chat para hacerlas sin ningún problema, las podemos ir respondiendo y desde luego, obviamente, si tienen o quieren compartir alguna opinión, alguna experiencia, por favor háganlo, yo las voy a comunicar aquí a todo el equipo. Llevamos ya
40 minutos de esta presentación, en los cuales creo que es el tiempo suficiente para ustedes. Voy a terminar dándoles una lista de posibilidades que tienen ustedes para que todo este tipo de situaciones que acabo de mencionar, ¿sí?, no sea o no llegue a ser para ustedes un dolor de cabeza, una tristeza. Quiero empezar por ejemplos claros como empresas como Ashley Madison, una empresa canadiense que ofrecía servicios de citas para personas casadas, a la cual fue atacada, su información fue robada y no solamente las pérdidas millonarias que le causó a la empresa, todo derivó también en un sacerdote que utilizaba ese servicio para conseguir parejas, pues terminó suicidándose. Entonces, esto realmente no es un juego de palabras, esto es un riesgo y por eso se llama delito cibernético y por eso hablamos de ciberdelincuentes. Cuando oigan la palabra hacker, acuérdense de esta carita. Los hackers somos nosotros, los que hacemos el trabajo de sombrero blanco, los que ayudamos a diagnosticar. Esos son los hackers. ¿Mm? Los otros, los que se llevan la información de su tarjeta, los que se llevan la información de sus clientes, esos son ciberdelincuentes. Hay que poner el nombre que es. La ciberseguridad preventiva no es un juego de palabras y quise entrar con esta explicación de hacker y ciberdelincuente, hablar un poquito de los colores de los hackers. Hay hackers blancos, que somos los que trabajamos en el mundo del diagnóstico, de la evaluación, de la identificación de riesgos. Hay hackers grises que son muy enfocados en temas políticos, no voy a entrar en detalle ahí, pero un hacker gris puede tener el acceso a una base de datos en la DIAN y lo puede vender para que le hagan daño o lo puede regalar para que le hagan daño a la entidad si es que es su carácter político. Y el hacker negro definitivamente es el ciberdelincuente y ya he hablado mucho de esos señores en esta presentación, no les voy a dar más protagonismo. El protagonismo es para ustedes, para que empiecen a pensar en cuáles son los mejores escenarios de diagnóstico que tiene que tener su empresa. Desde el punto de vista crítico de diagnóstico está el análisis de vulnerabilidades, que es un componente de una consultoría de ethical hacking. Es completamente diferente un análisis de vulnerabilidades, que es ir y encontrar los riesgos únicamente, a lo que es una consultoría de ethical hacking, en donde encontramos los riesgos, encontramos las superficies de ataque, o sea, las brechas por donde el hacker, donde el ciberdelincuente puede entrar a encontrar esas vulnerabilidades y luego explotarlas, o sea, sacarles provecho. Y al final, en esa consultoría de ethical hacking se entrega un informe con todos los riesgos, el camino y las sugerencias de solución o de remediación. Y en Intelligence IT podemos ayudarles con todo este proceso y además con los procesos de remediación. La integralidad de nuestro negocio obviamente nos permite darles a ustedes muchos servicios con los cuales les podemos ayudar. ¿Por qué hacer un ethical hacking? Porque es importante conocer el estado de salud de los activos. Yo lo mencionaba hace un rato, nuestros amigos los ciberdelincuentes ya viven ahí, ya tienen una habitación en nuestra infraestructura. ¿Qué están esperando ellos? El error, el momento crítico, el momento importante. Y como les decía, algunas empresas no se les han llevado la información porque todavía están mirando para otro lado, pero cuando vengan a mirar para este lado ya van a estar listos, porque ellos mandan una avanzada. Esa avanzada o esos malware o esos troyanos antes del ransomware, ¿no? Esos malware y esos troyanos están avanzando para abrir camino para que vengan y hagan ese daño. Pero si nosotros nos convertimos en amigos de la prevención y empezamos a hacer estas evaluaciones diagnósticas de una manera más frecuente. ¿Y qué quiere decir más frecuente? No tiene que hacerse todos los días, todos los meses, pero sí tiene que tener unos periodos ideales para desarrollar estos procesos de evaluación. Alguien me preguntaba, ¿cuántos al año? No, no es un tema de cantidad, es un tema de estar alerta a los cambios dramáticos en nuestra infraestructura. ¿Cambiamos 20 servidores y dejamos todo así? No.
Si usted va a hacer un cambio dramático de salida o entrada de infraestructura tecnológica, tiene que hacer este tipo de evaluación. No, es que en nuestra empresa hacemos campaña y hoy tenemos 1.000 usuarios y mañana no los tenemos. Usted no sabe dentro de esos 1.000 usuarios cuántos ciberdelincuentes estén metidos y qué información se pueden estar llevando. Hay que trabajar en temas de simulación de ataques. Hay que entender cómo están las capacidades de nuestras herramientas de defensa. Mire, un ejemplo muy grande que me encanta mencionar cuando hablo de simulación de ataque. Los ciberdelincuentes que están ahí y que viven ahí están tratando siempre de mover los datos dentro de la misma empresa. Entonces, claro, no hay riesgo, no se los están llevando. Pero es que ese es un juego como un puzzle, como un rompecabezas de ir organizando la data, la información, y en el momento en que se abre una brecha por donde entraron a través de un correo electrónico, de una navegación o de un usuario experiente, por esa misma brecha se llevan la información. Eso no es, eso es una práctica común, pero no sería tan crítico como que este señor que se puede mover en la red, este ciberdelincuente que está organizando la data, la complete, la compacte y despliegue un ransomware. Lo más triste es que sus datos quedan secuestrados en sus propias narices y usted no puede hacer absolutamente nada con ellos y la información de su negocio se perdió. El caso más representativo en nuestro país se llama, no quería decir el nombre, pero Colsanitas, es un caso común, ya hoy en día es un caso de estudio de los muchachos en las universidades. Y fue tan fuerte ese ataque que nos impactó a todos. Amigos míos que tenían procesos de cirugías no se pudieron operar porque la información de sus historias clínicas nunca aparecieron y tuvieron que volver a hacer todo. Imagínense la pérdida para esta empresa. Terrible. Y eso fue simplemente un ransomware y algo organizado, como les comenté. El phishing, el famoso phishing que les mencioné y el famoso smishing que les mencioné. La manera de ayudar a detectar cómo están nuestros equipos de trabajo comportándose en el uso de las herramientas de comunicación para luego dictar una conferencia, una charla, una concientización a nuestros equipos de personas para que utilicen mejor las herramientas de comunicación. Eso lo hacemos en Intelligence IT, es parte de nuestro portafolio de servicios de ciberseguridad. Simulación de ataques, gestión de riesgos o ethical hacking, el phishing, la simulación, la hardenización de los equipos. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero creo que mi tiempo ya está llegando a su final. Siéntanse en la libertad de consultar con nosotros, con todo el equipo. Hay un gran equipo de comerciales a sus órdenes para que ustedes tengan la posibilidad de llegar a estos servicios, de que tengamos una conversación como este webinar para que ustedes entiendan, conozcan un poquito más. Sé que muchos de ustedes no están escuchando nada nuevo, pero están refrescando en su memoria la posibilidad de acordarse de todas estas cositas que están por ahí en la pantalla. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy de parte de todo el equipo de Intelligence IT. No sé, Valentina, si tú quieras despedir a nuestra audiencia, yo la verdad no tengo más que agradecimiento para todos ustedes que han estado muy atentos. Y como lo están viendo en la pantalla, las primeras 10 personas que llenen esta. Hagamos una cosa, yo veo una asistencia de 44 personas, sé que me van a regañar, pero vamos a hacerlo para las primeras 15 personas, empresas que llenen esta encuesta y nos den la cita, no 10, 15. Aquí nos fuimos de generosos, así somos en Intelligence IT. Para las primeras 15 empresas que nos den la cita, le vamos a obsequiar un análisis de vulnerabilidades, vamos a ir a su página web, vamos a usar unos escáneres con su permiso, obviamente, vamos a evaluar cómo está la seguridad de su página web y le vamos a entregar un informe ejecutivo.
Le vamos a decir cuántas vulnerabilidades tiene y cuáles son las posibilidades de... Esto en el mercado tiene un costo promedio de $500 por activo. Es un regalo muy grande, pero en este momento sabemos que las empresas que nos están acompañando son nuestros clientes, son las personas que siempre están ahí. Entonces es un gusto poder ampliar este regalo. Nelson, gracias por este tiempo, por este espacio. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias.